Estamos transmisión en vivo. Y me cuentan, por favor, si en Instagram se está escuchando bien. Les voy a colocar aquí en el chat de WhatsApp. Les voy a poner el enlace de YouTube. También para que lo tengan. A ver aquí. No. Muy bien, muy bien. Full pantalla. Bueno, va a quedar grabación. Vamos entonces con nuestra primera diapositiva. Ya algo de esto hemos tratado en nuestras aulas anteriores. Sin embargo, el tema es muy profundo. Podríamos irnos tanto por una vertiente como otra. Y hago referencia de manera especial a lo que significan ángeles por un lado, luz, y demonios, espíritus caídos por el otro. Aquí entonces vamos a tener algo de la tradición, el ritual romano, como les decía, algo del testimonio del Padre Amor, 30 años exorcista. El mismo Padre Cándido también, exorcista durante muchísimos años, pasionista, inclusive el Padre Cándido tiene proceso de canonización ya, es siervo de Dios. Si mal no estoy, fue por medio en el pontificado de San Juan Pablo II que inició su proceso de canonización. Dicen que era tan bondadoso y tan tranquilo que ni siquiera el demonio en los exorcismos lograba sacarlo de casillas. Era un hombre supremamente equilibrado temperamentalmente, un hombre muy virtuoso. Bueno, entonces comenzamos con algo que ya habíamos comentado anteriormente, lo que significa las manifestaciones preternaturales. Hablamos de los lugares y objetos, casas con ruidos, puertas, la actividad poltergeist llamada así a menudo en medio del contexto de los exorcistas. Normalmente sucede en casas donde se han hecho ciertas ceremonias espiritistas, misas negras, hechizos, etc. Y esa infestación también, además de los lugares y los objetos, puede alcanzar a los animales. Creo que daba el ejemplo al respecto de un animal que antinaturalmente era agresivo. Normalmente en el contexto más bien cinematográfico se señala a los gatos negros, a los perros Rottweiler. No se olvide que está muy mermada, Coquita y la gatita. En algún momento, a ver quién tiene por ahí el micrófono, ese micrófono. Ay, que quiero que acostada. Es que esto nos... Creo que ya se fue. Vamos a ver de tener los micrófonos apagados. Bueno, curiosamente la otra vez iba a comprar un perro, necesitaba un perro que cuidara, pero que cuidara en las noches, pero en el día fuera cuidadoso con los habitantes era una fundación, de la fundación, y la mayor cantidad de habitantes en el día eran niños. Y lo primero que me recomendó el creador de perros fue un Rottweiler. Yo creo, ¿cómo así es el animal que muestran furioso y energúmeno en las películas, etcétera? No, resulta que es un perro más bien tranquilo y de buen trato con los niños, curiosamente. Entonces, todo este contexto de Hollywood, películas y tal, no hace sino deformar lo que significa el verdadero contexto de ángeles y demonios. Y repito, no para verlo con unos lentes amarillistas, sino para verlos con la realidad de lo que son, quiénes son los demonios y quiénes son los ángeles. Vimos también la vejación, la opresión, la obsesión, la posesión. Hoy vamos a irnos más por el lado de este cuarto punto o grado de severidad. Ustedes ven que va en un crescendo. Primero la vejación, que es física, pero es externa. Después de la opresión, que puede ser muy relacionada con la salud, con algo más sensible.
La obsesión, que parecería ser algo psicológico, tiene que ver con la mente, inclusive ideas suicidas, etcétera, angustias, pero que no tienen ninguna justificación y además se presentan especialmente en contextos en los cuales lo religioso, lo espiritual, tiene un papel fundamental. Por ejemplo, le pueden dar ciertas angustias y algo en la línea de depresiones en el momento de la celebración de la Santa Misa, a la hora de rezar el Santo Rosario, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos aquí al grano con Habla un exorcista, libro del Padre Amor. Los que quieran, más lo voy a poner en el chat pues que tenemos con los estudiantes aquí de WhatsApp, lo voy a poner y quito esto acá. ¿Cómo hago acá con esto? A ver, primer momento. ¿Dónde se fue? A ver. Ya. Yo quiero que se vea el San Miguel, pero aquí no se va a ver. Aquí. San Miguel. Más bien que me caiga. Aquí está San Miguel. Es que está en Instagram. San Miguel. Del Mont Saint Michel. Bueno, a tenerlo aquí. Tengo señaladas algunas páginas porque el libro del Padre Amor habla un exorcista. Es un libro de que más o menos unas 130 páginas con una letra muy amplia, fácil de leer. Se los voy a mandar para que lo tengan ahí. Lo impriman los que quieren, los que no lo leen digitalmente, lo leen en una tablet, en mi computador, en un celular, etcétera. Bueno, entonces vámonos por el inicio de lo que nos va contando el Padre Amor, y esta es la introducción que el Padre Cándido, repito, maestro, el sacerdote y religioso pasionista que formó al Padre Amort, ¿no? Y él le hace la introducción a este libro del Padre Amort, Habla un exorcista. Entonces ya de entrada dice lo siguiente. La mayoría de escritores contemporáneos, dice él, metamos aquí productores de cine, televisión, series, etc. La mayoría de los escritores contemporáneos, sin excluir a los teólogos católicos, aunque no niegan la existencia de Satanás y los demás ángeles rebeldes, son propensos a subestimar la entidad de su influencia sobre las cosas humanas. Entonces, todo en su justa medida. Sabemos que es una criatura triste. ¿Se acuerdan esa? El padre Luzón hacía esa referencia al respecto del demonio, porque era inmensamente triste. No puede ser infinitamente triste, pero sí es inconmensurablemente triste. Siendo inconmensurablemente triste, es furibundo y desesperado contra todo lo que significa obra de las manos de Dios. Pero todo en su justa medida. Tratándose además de influencia en el campo físico, el descrédito es considerado como un deber y una demostración de sabiduría. Oído, muy importante esto, muy importante. La cultura contemporánea en su conjunto considera como una ilusión de épocas primitivas, algo que ya pasó, atribuir a agentes distintos de los del orden natural la causa de los fenómenos que acaecen en nuestro alrededor. Entonces son tres dimensiones, esferas de la creación. Está la primera esfera, que es la natural, la preternatural y la sobrenatural. La sobrenatural no es creado todo el contexto de la esfera sobrenatural, pero está Dios actuando sobre la creación con los milagros, por ejemplo. Entonces, es evidente que la obra del maligno se ve enormemente facilitada por esta postura, sobre todo cuando la comparten precisamente aquellos que, oído, por su ministerio, tendrían el deber de impedir su maléfica actividad. Tomando como base, en cambio, las Sagradas Escrituras, la teología y la experiencia cotidiana, habría que pensar que también hoy en los poseídos por el diablo
como en una legión de infelices, en favor de los cuales la ciencia puede muy poco, aun cuando no lo confiesa con sinceridad. Claro, tiene solución solo con el exorcismo. Diagnosticar prudentemente una demonopatía, así podría llamarse toda mala influencia diabólica, esto es el padre Cándido, maestro del padre Amor, no es imposible en la mayor parte de los casos para quien sepa tener en cuenta la sintomatología propia con que se manifiesta habitualmente la acción demoníaca. Un mal de origen demoníaco, aún de poca monta, se muestra extrañamente refractario a cualquier fármaco común. O sea, por más que sea una vejación sencilla, digamos. Mientras que unos males gravísimos, estimados incluso como mortales en el campo de la medicina, se atenúan misteriosamente hasta desaparecer del todo gracias a socorros de orden puramente religioso. Agua bendita, aceite bendito, sal bendita, la oración del exorcismo, etcétera. Curiosamente, la persona está enferma, en riesgo de muerte, según los médicos, y con la oración, bendición de un exorcista, y quizás el mismo ministerio del exorcistado con un exorcismo magno, o sea, grande, la persona queda curada, porque es una influencia diabólica. Recuerden que les conté en algún momento el padre Palau, el bienaventurado padre Palau Iker, siglo XIX, ya decía esto mismo. Muchas de las enfermedades que hoy se conocen en el mundo serían curadas con exorcismos. Además, continúa el padre Cándido, las víctimas de un espíritu maligno se ven como perseguidas por una continua mala suerte. Sus vidas son una sucesión de desgracias. Justa medida, mesura. Me acuerdo que un exorcista me contaba, me decía, no, profe, a veces la gente llega acá y dice que es que no, a mí no me resultan los trabajos, y si me resulta un trabajo me sacan a los pocos días, estoy en la quiebra, me siento desanimado, no sé qué. Se va a indagar un poco más en la vida de la persona, es un borracho o es un drogadicto, además de eso es un perezoso, en todo trabajo que consigue es un grosero con las autoridades, con los jefes, claro, no, no perdura. Entonces hay que hacer otro tipo de tratamiento ahí antes de un exorcismo propiamente. Pero lo que sí es verdad es cuando la persona tiene una influencia del demonio, su vida es como una sucesión de desgracias. Muchos eruditos que conocen, por lo menos dicen conocer, muchos eruditos se dedican hoy al estudio de los fenómenos correspondientes a los que se producen en los sujetos demonopáticos. Mire que ya el padre acuñó, padre Cándido acuñó esa palabra, ¿no? Demonopático, pues el que tiene una afección del demonio. Por eso los han clasificado científicamente con el término de paranormales. Dice el padre Cándido, no negamos en absoluto los progresos de la ciencia, pero va contra la realidad continuamente experimentada por nosotros, el exorcista. Ilusionarse con la idea de que la ciencia pueda explicar todo y querer reducir todo mal solo a causas naturales. Así como todo bien tampoco puede ser reducido a causas naturales, porque está el ámbito preternatural, donde los ángeles se mueven, y el ámbito sobrenatural, donde actúa directamente Dios a través de los milagros. Son muy pocos los estudiosos que creen seriamente en la posibilidad de intromisión de potencias extrañas, inteligentes e incorpóreas como causas de ciertos fenómenos. También es escaso el número de médicos que, ante casos de enfermedades con sintomatologías desconcertantes y resultados clínicamente inexplicables, se planteen serenamente la eventualidad de tener que vérselas con pacientes de esta otra clase. Muchos de estos apelan en semejantes casos a Freud. Imagínense la locura de Freud, que era favorable a todo lo que era decadencia moral. Freud es sinónimo de decadencia moral, así de sencillo. Muchos de estos apelan, bueno, a Freud. Por eso frecuentemente reducen a estos desgraciados el que está siendo afectado por
por el demonio, es una desgracia. Por eso frecuentemente reducen a estos desgraciados a situaciones todavía peores, mientras que su acción, de acuerdo con la de un sacerdote exorcista, podría resultar también en esos casos enormemente benéfica. O sea, le tratan de buscar salida a la problemática que tiene un sujeto a partir de una enfermedad, una aprehensión espiritual y busque la ayuda de un sacerdote, de un exorcista. Ahora va a recomendar aquí el libro del Padre Amor. No, no vamos a tener espacios por ahora para preguntas, solo al final. Listo, porque no nos va a dar el tiempo para no perder el hilo de la lectura del Padre Amor. Aquí va entonces a recomendar el Padre Cándido, pues específicamente cada uno de los temas que va a tratar el Padre Amor, y finaliza diciendo, sé cuánto aprecia el autor, el Padre Amor, a los hombres de la Iglesia, depositarios privilegiados del poder conferido por Cristo de expulsar a los demonios en su nombre, o sea, a los exorcistas. Por eso, confío en que este libro pueda hacer mucho bien y sirva de estímulo a otros estudios en el mismo ámbito. Entonces es un libro escrito en una primera intención para sacerdotes que tienen el ministerio de el exorcista, o sea, han sido designados por el obispo. Bueno, y aquí me doy un salto, nos vamos a la página 13. Página 13. En Mateo capítulo 10, versículo 1, Padre Amor, ya este es el libro. Entonces comprendemos por qué la primera facultad que Jesús confiere a los apóstoles es la de expulsar los demonios. Interesante. Ese primer munus, poder, autoridad que nuestro Señor Jesucristo le transfiere a los apóstoles, Mateo capítulo 10, versículo 1, es el de expulsar demonios. Porque, dice él, resulta clara la obra de Cristo, que ha demolido el reino de Satanás y ha instaurado el reino de Dios. Por eso poseen una particularísima importancia los episodios en los que nuestro Señor Jesucristo libera a los endemoniados. Cuando Pedro resume ante Cornelio la obra de Cristo, no cita otros milagros, sino solamente el hecho de haber curado, abro comillas, dice el texto del Evangelio, a los oprimidos por el diablo. Eso es cuando va a ser apostolado a Cornelio, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, 38. Entonces miren cómo los mismos apóstoles tenían claro el contexto de lo que significaba el apostolado de nuestro Señor Jesucristo y la obra de caridad. Recuerden eso también que lo hablamos en las clases. Es una obra de caridad el ejercicio del exorcistado, el ministerio del exorcistado. Lo mismo vale para los creyentes, lo dice ya Marcos en el capítulo 16. Y estas señales acompañarán a los que crean, expulsarán demonios en mi nombre. Oído. Y eso es también muy interesante, porque si bien va dirigido en un primer momento a los sacerdotes que reciben el ministerio del exorcistado, que son nombrados como exorcistas sacerdotes, también por una vocación específica, un laico, un religioso, un sacerdote no exorcista, puede tener un especial poder sobre el demonio. Así, Jesús cura y restablece el plan divino, malogrado por la rebelión de una parte de los ángeles y por el pecado de los progenitores. Debe quedar bien claro, dice el Padre Amor, que el mal, el dolor, la muerte, el infierno, o sea, la condenación eterna en el tormento que no tendrá fin, de esto sí que se habla, sí que menos se habla hoy, no son obra de Dios. Un día, cuenta el Padre Amor, el Padre Cándido estaba expulsando a un demonio. Hacia la conclusión del exorcismo, llegamos ya al final, se volvió a aquel espíritu inmundo con ironía y el Padre Cándido dijo, vete de aquí. Total, el Señor te ha preparado una buena casa, bien calientita, le dice el Padre Cándido.
A lo que el demonio respondió: tú no sabes nada, no es él, el mismo demonio, no es él, Dios, refiriéndose a Dios, no es él quien ha hecho el infierno, hemos sido nosotros. Él ni siquiera había pensado en ello. Miren qué interesante cómo confirma la doctrina de la iglesia. O sea, en el fondo, la misma existencia del infierno es fruto del odio, el orgullo, la sensualidad, la envidia del demonio cuando fue expulsado del cielo. En una situación análoga, mientras interrogaba a un demonio para saber si también él había colaborado en la creación del infierno, oí que me respondía el demonio: todos hemos contribuido. Bueno, bonito esto que cuenta aquí eh, el padre Amor. Yo inclusive lo voy a sacar a limpio acá. Dice el padre Amor: hacia el final de los exorcismos, esto se me trabó. Ay, esta tecnología no le gusta escuchar palabras del demonio. Bueno, hacia el final de los exorcismos, cuando se trata de los casos más fuertes, los de total posesión diabólica, suelo recitar el himno cristológico de la epístola de los Filipenses, que es en el capítulo 2, versículos 6 al 11. Ese versículo dice: aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad, al contrario, renunció a su condición divina y se hizo igual que nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Ya recuerdan cuál es ese himno tan bonito. Dice entonces: cuando llego a las palabras, abro comillas, de modo que al oír el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, cierra comillas, dice el Padre Amor, me arrodillo yo, se arrodillan los presentes, y siempre también el demonio el endemoniado, perdón, se ve obligado a arrodillarse. Es un momento fuerte y sugestivo en el exorcismo. Tengo la impresión de que también las legiones angélicas que nos rodean se arrodillan ante el nombre de Jesús. Muy bonito. Esto muestra la acción omnipotente de Dios y la confianza que hay que tener en función de lo que significa la palabra de Dios, el ministerio de Dios, la autoridad de la iglesia, etc. Bueno, y aquí nos vamos a la página 16. Compartiendo solo unos trechos. Ah, yo les iba a leer aquí algo del padre, muy bonito, eh, se me fue, del padre Cándido. Él tiene un libro que se llama El Misterio de María, Padre Cándido, maestro del Padre Amor. Dice lo siguiente, sobre la acción de Nuestra Señora durante el exorcismo. Miren esto, qué impresionante. Dice el padre Cándido en este libro, Misterio de María: de mis experiencias resulta que no hay cosa que le atormente más a Satanás que la invocación del nombre de María. Ordinariamente los obsesos no pueden ni pronunciar libremente su nombre por mucho empeño que pongan los que están poseídos. Hay algunas devociones marianas que molestan especialmente a los demonios. Entre ellas está el Ave María y el Rosario. Por eso, los demonios más duros y obstinados, que no ceden sino a medios extremos, se debilitan cuando son enfrentados con una especial protección de la Virgen. Recuerden, en el curso les conté el hecho de la religiosa que estaba posesa y quedó libre de la posesión a partir de una consagración que hizo a Nuestra Señora. Se preparó, hizo el curso, se consagró, y cuando se consagró, hasta ahí llegó la posesión diabólica, que había sido fruto de una consagración al demonio que le hizo su mamá, para que vean cómo es la vida. Bueno, por eso los demonios más duros y obstinados, que no ceden sino a medios extremos, se debilitan cuando son enfrentados con una especial protección de la Virgen. La experiencia enseña, la experiencia de él como exorcista, 40 años en Roma,
La experiencia enseña que cuantos recurren a ella con viva y filial devoción, antes o después salen vencedores del demonio. A veces el diablo ha sido obligado a confesar para su propia vergüenza por boca de los poseídos la impotencia total que tienen frente a la voluntad de la soberana del cielo y de la tierra. Continúa el padre Cándido, es imposible saber la innumerable cantidad de medallas llamadas milagrosas, etcétera, que repartí entre los enfermos cuando acudían a pedirme ayuda. Él era muy devoto de Nuestra Señora de Lourdes, de las grandes devociones del padre Cándido, repito, maestro del padre Amor, era la devoción a Nuestra Señora de Lourdes. Bueno, la página 17 que tenemos. Aquí tenemos algo muy interesante sobre el demonio en el contexto eclesiástico. Dice el padre Amort, el Concilio Vaticano II, hay muchos que se escudan en el Concilio Vaticano II y que dicen, yo me acuerdo, escuché infelizmente, no sé si Dios ya lo tiene en su gloria, pero un sacerdote decir, imagínense, ¿cómo es lo contrario a este contexto que tiene el padre Cándido, los exorcistas, lo que sabemos que significa la lucha contra el demonio? Me tocó escuchar a un sacerdote que dijo que a la Virgen había que tenerla bien escondidita como en el Evangelio. O sea, no hay que hablar de Nuestra Señora. ¿Usted imagina el triunfo del demonio conseguir en una parroquia que no se hable en un sermón de Nuestra Señora? O sea, yo conozco sacerdotes consagrados, muchos que estudiaron conmigo teología inclusive, tienen una promesa implícita en que sermón que hacen, sermón que inician o terminan con una invocación a Nuestra Señora. Es que es evidente, es la Madre de Dios, además de todos estos detalles que dan los exorcistas sobre el poder de Nuestra Señora. Pero a veces algunos se ufanan de conocer mucho el Concilio Vaticano II y le echan la culpa al Concilio Vaticano II de que ya no se habla de la devoción a Nuestra Señora, que los sacramentales ya para qué, que eso es superstición, que eso es, lo dicen despectivamente, eso es la devociones populares, eso queda como por encima, superficial. No, cuidado. Entonces dice el Padre Amor, el Concilio Vaticano II insistió con eficacia sobre la constante enseñanza de la Iglesia. Dice la Gaudium et Spes, numeral 37. Esto es muy importante, esto lo vamos a trabajar en el Congreso de Ángeles y Demonios Medellín 30 de mayo, un día antes de las elecciones, por eso lo vamos a hacer ese día, porque ese día vamos a hacer una consagración a nuestro Señor Jesucristo por manos de María, Reina de los Ángeles. No se pueden perder el Congreso, 30 de mayo, todavía quedan algunos cupos. Porque esto es muy real lo que está diciendo este documento del concilio, por eso lo cita el padre Amort. Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, numeral 37, dice, toda, no parte, no en algunos lugares, no, toda la historia humana está penetrada de una tremenda lucha contra las potencias de las tinieblas, una lucha iniciada en los orígenes del mundo. De ahí la frase famosísima que hace referencia a la única enemistad que Dios colocó en la historia de la creación. No hay otra enemistad. No hay otra enemistad puesta por el mismo Dios, a no ser esa enemistad del protoevangelio del Génesis. Enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Por eso toda, Gaudium et Spes, numeral 37, guardes en esos numeritos. Toda la historia humana está penetrada en una tremenda lucha contra las potencias de las tinieblas, lucha iniciada en los orígenes del mundo. Esto lo va a trabajar el profesor, teólogo muy importante aquí de la ciudad de Medellín, trabaja en el equipo de comunicaciones de la arquidiócesis, va a trabajar este tema en nuestro Congreso Mariano. Esta lucha en la historia del bien y del mal, del linaje de Satanás y el linaje de la Virgen. Y esto es muy importante tenerlo claro. Dice la Gaudium en el numeral 13. El hombre, tentado por el maligno desde los orígenes de la historia, abusó de su libertad levantándose contra Dios y anhelando conseguir su fin al margen de Dios, rechazando reconocer como su principio a Dios. El hombre transgredió el orden debido en relación con su último fin, que es adorar, reverenciar a Dios.
pero Dios envió a su Hijo al mundo con el fin de sustraer a través de él a los hombres del poder de las tinieblas y del demonio. Adyentes, numeral 1. Y esto aquí es muy importante, no solo porque lo dice el Padre Amor, es que está sustentado en estos textos, Gaudium et Spes, Adyentes, la Sacrosanctum Concilium. Dice el Padre Amor, miren el sustento que esto tiene y el que se ha enfrentado de cara al demonio. Pregunta él, ¿cómo logran entender la obra de Cristo aquellos que niegan la existencia y la activísima obra del demonio? O sea, ¿dónde queda la misma redención del género humano? O sea, ¿para qué redención si en el fondo no hubo pecado original, no hubo acción del demonio? O sea, esto no tiene sentido. No tiene sentido los sacramentos, no tiene sentido la oración, no tiene sentido la misma iglesia, no tiene sentido la escritura. ¡Pop! Se desmonta todo el edificio maravilloso de la iglesia, que se acabó. Si no hay pecado, si no hay tentación, si no hay demonio. Miren qué es lo que hay detrás de, repito, ¿cómo logran entender la obra de Cristo aquellos que niegan la existencia y la activísima obra del demonio? ¿Cómo logran comprender el valor de la muerte redentora de Cristo? Entonces, continúa él, sobre la base de los textos de las Escrituras, el Vaticano II afirma, abro comillas, Sacrosanctum Concilium, con su muerte, y esto es literal, esto no es hiperbólico, no, esto es tal cual así, oído, dice la Sacrosanctum Concilium, con su muerte, Cristo nos ha liberado del poder de Satanás. Y va a decir la Gaudium et Spes, Jesús crucificado y resucitado derrotó a Satanás. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta en todo lo que significa el contexto de la lucha entre el bien y el mal. Bueno, seguimos aquí con el Padre Amor. Página, a ver. Bueno. Y continúa él aquí con otro texto de la Gaudium. Derrotado por Cristo, Satanás combate contra sus seguidores. La lucha contra los espíritus malignos, abre comillas, es continua y durará, como dice el Señor, hasta el último día. Gaudium et Spes, numeral 37. Bueno, entonces los fieles deben de esforzarse para mantenerse firmes contra las acechanzas del demonio, hacerle frente el día de la prueba, etcétera, etcétera. Eso es la misma Lumen Gentium. Ustedes van a la Lumen Gentium, numeral 48, y van a encontrar esos textos también maravillosos. Gaudium et Spes 37 y Lumen Gentium 48. Vamos entonces aquí a lo siguiente. Está muy bien narrado aquí. El padre tiene muy claras las ideas, un hombre muy especial, Padre Amor. Dice, aunque esta lucha, perdón que yo estoy aquí como deslizado. Dice el Padre Amor, aunque esta lucha contra Satanás concierne a todos los hombres de todos los tiempos, no hay duda de que en ciertas épocas de la historia el poder de Satanás se hace sentir con más fuerza, cuando menos a nivel comunitario y de pecados mayoritarios. Eso cuando en un país se aprueban leyes que contradicen la moral, la familia, la vida, etcétera. Son este tipo de pecados. Las naciones, San Agustín definía eso muy claramente, las naciones en cuanto tal, una nación, un país, un estado, no se va ni al cielo ni al infierno, ni mucho menos al purgatorio. Es cada individuo que va al cielo, al infierno, al purgatorio, pero el país o la nación no, el pueblo no puede. Entonces los pueblos, en cuanto pueblos, son premiados o castigados en esta misma tierra. Pues es muy bueno hacer un análisis, cómo está la situación de mi país, cómo está la situación de mi región, etcétera y tal. Normalmente tiene esa ligación con esos pecados comunitarios en los cuales se hacen atrocidades y la vida sigue como si nada. Bueno, por ejemplo, mis estudios sobre la decadencia del Imperio Romano, dice el Padre Amor, me hicieron poner de relieve la ruina moral de aquella época. De ello es fiel e inspirado testimonio la carta de Pablo a los romanos. Ahora nos encontramos al mismo nivel debido al mal uso de los medios de comunicación de masas. Por Dios, esta edición de este libro es como de los años 90. Sí, porque el padre Cándido murió en el 90
2, si mal no estoy. O sea, ya imaginen medios de comunicación. Y también al materialismo y al consumismo que han envenenado el mundo occidental. Se pregunta el mismo Padre Amor. ¿De qué modo el demonio se opone a Dios y al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo? Responde él mismo, el Padre Amor, queriendo para sí el culto debido al Señor y remedando las instituciones cristianas, por eso es anticristo y antiiglesia. Remedando, haciendo una caricatura de. Contra la encarnación del Verbo, que redimió al hombre haciéndose hombre, Satanás se vale de la idolatría, que degrada la idolatría cuando el hombre se degrada y se entrega al cuerpo, convirtiéndolo en un instrumento de pecado. Además, remedando el culto divino, tiene sus iglesias, su culto, sus consagrados, a menudo con pacto de sangre, tiene sus adoradores, los seguidores de sus promesas. Del mismo modo que Cristo dio poderes concretos a los apóstoles y a sus sucesores, orientados a la ruina de las almas y a las enfermedades de los cuerpos, así lo tiene Satanás. O sea, para hacerle bien a las almas y a los cuerpos, Dios instituyó el colegio apostólico. En analogía, contrariamente, lo hizo o lo hace constantemente el demonio y le da poderes a sus secuaces, poderes que los asiste para que hagan cosas o para que sucedan. ¿Para qué? Para arruinar las almas y para enfermar los cuerpos. Bueno. Este apunte que hace aquí el Padre Amor, un poquito más adelante, página 16, ya vamos a ver, esta. A ver hasta dónde llegamos, 8:43. Dice, otro apunte sobre una materia que merecería un tratamiento más profundo, tan equivocado como negar la existencia de Dios es, según la opinión más extendida, afirmar la existencia de otras fuerzas o entidades espirituales ignoradas por la Biblia e inventadas por los espiritistas, por los cultivadores de las ciencias exóticas u ocultas, por los perseguidores de la reencarnación o los defensores de las llamadas almas errantes, que a veces también se conectan con la existencia de no sé qué tipo de ángeles. No existen espíritus buenos fuera de los ángeles, ni existen espíritus malos fuera de los demonios. O sea, o es uno o es otro. Las almas de los difuntos, no, los espiritistas, por ejemplo, cuando se comunican con las almas de los difuntos y que los difuntos les dicen cosas del más allá. Las almas de los difuntos, eso está consagrado en los concilios de Lyon y en el concilio de Florencia. Las almas de los difuntos van inmediatamente al paraíso, al infierno o al purgatorio. No tienen dónde más, no se quedan vagando. Que puedan tener una acción en el mundo sensible es otra cosa, pero no se quedan vagando, ya están en un lugar. Entonces, los difuntos que se presentan en las sesiones espiritistas o las almas de los difuntos presentes en seres vivos para atormentarlos no son otra cosa que demonios. Repito, los difuntos que se presentan en las sesiones espiritistas o las almas de los difuntos presentes en seres vivos para atormentarlos no son otra cosa sino demonios. Las rarísimas excepciones que se dan, permitidas por Dios, son excepciones que confirman esta regla. Bueno. De aquí nos vamos a la 17. No, es que eso del demonio, eso fue ya. Eso con el Concilio Vaticano II se acabó, dicen algunos. El Padre Amor va a citar acá lo siguiente, que me parece muy interesante. De entre los numerosos discursos de San Juan Pablo II sobre Satanás, reproduzco aquí un pasaje de lo que dijo el 24 de mayo de 1987, durante una visita al santuario de San Miguel Arcángel. Dice San Juan Pablo II, abro comillas, palabras del Papa San Juan Pablo II. Esta lucha contra el demonio, que distingue con especial relieve al Arcángel San Miguel, es actual todavía hoy, porque el demonio sigue vivo y activo en el mundo. En efecto, el mal que hay en el mundo,
el desorden que se halla en la sociedad, la incoherencia del hombre, la fractura interior de la cual es víctima, ¿se acuerdan? Misterio de iniquidad, el rompimiento, esa fractura que hay con Dios. No solo son consecuencias del pecado original, sino también efecto de la acción devastadora y oscura de Satanás. San Juan Pablo II, 24 de mayo de 1987. Bueno, 22, vamos a la 22, otro salto. Padre Amor aquí va a hablar de la vejación, va a dar la definición de la obsesión, etcétera, etcétera. Yo que les mando el libro, los que no están en el chat me lo piden por Instagram o por WhatsApp, se los mando con mucho gusto. Va a decir entonces el Padre Amor ya más adelante, va a citar va a recordar la visión diabólica, y yo creo que me va a tocar cerrar porque todos los ruidos de todas las luces, todos los camiones gigantes están aquí. Denme un minuto, yo cierro esto acá. Increíble cómo ahora sí les dio por trabajar en las noches. Justo cuando hay clase, qué cosa. Bueno, va a recordar entonces la visión, una visión diabólica que tuvo el Papa León XIII. Recuerden que fue él quien escribió el exorcismo breve, el que es conocido como la invocación a San Miguel Arcángel o exorcismo breve. Dice el padre Amort, muchos de nosotros recordamos cómo antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, el sacerdote y los fieles se arrodillaban al final de la misa para rezar una oración a la Virgen y otra a San Miguel Arcángel. Lo normal era. Todavía se conserva la liturgia, solo que a veces al final de la misa tocan unas músicas que no tienen nada que ver ni con la Virgen, deberían de ser en honor a la Santísima Virgen. No tienen que ver nada con la Virgen ni tienen nada de religioso. O sea, ay, pero es que la iglesia hay que modernizarla. No, modernice lo que quiera, pero no, porque tiene que modernizar la iglesia. El rito de la iglesia es el rito y tiene todo un significado, una estructura, una historia, una riqueza. No quiera actualizar lo que no hay que actualizar, así de sencillo. Es un absurdo, vamos a actualizar la receta del chocolate y ahora no se va a hacer con chocolate, sino con café. Deja de ser chocolate. Entonces, guardar las debidas proporciones es lo mismo, no podemos empezar aquí a mudar. Bueno, a veces se tocan algunas músicas que algo tienen que ver de la Virgen, otras son músicas que nada que tienen de religiosas y nada que hablan de la Virgen. Bueno, el caso es que va a reproducir aquí el texto de la invocación a San Miguel, la hemos rezado varias veces en nuestro curso. Dice San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla contra las maldades y las insidias del diablo, sé nuestra ayuda, te lo rogamos suplicantes, que el Señor lo ordene y tú, príncipe de la milicia celestial con el poder que te viene de Dios, vuelve a lanzar al infierno a Satanás y a sus secuaces, que vagan por el mundo para la perdición de las almas. ¿Cómo nació esta oración? Esta oración, ¿cómo nació? En función de una visión que tuvo el Papa León XIII en el siglo XIX. Y esto lo cuenta un padre, el padre Domenico Pascenino, que él dice haber estado presente. Dice el padre Domenico. No recuerdo el año exacto. Una mañana, el sumo pontífice León XIII había celebrado la Santa Misa y estaba asistiendo a otra de agradecimiento, como era habitual. Qué bonito, ¿no? Entonces él celebraba la misa y hacía la acción de gracias de la comunión, rezaba, se quedaba rezando en la misa siguiente que se celebraba. De pronto le vi levantar enérgicamente la cabeza y luego mirar algo por encima del celebrante. O sea, el padre Domenico que estaba ahí vio al Papa que miraba algo por encima del padre que estaba celebrando. Miraba fijamente sin parpadear, pero con un aire de terror y de maravilla demudado. Algo extraño, algo grande, algo le sucedía. Finalmente, como volviendo en sí, con un ligero pero enérgico ademán, se levanta, se le ve encaminarse hacia su despacho privado. Los familiares le siguen con premura de ansiedad. Le dicen en voz baja, Santo Padre, ¿no se siente bien? ¿Necesita algo? Él responde, nada, nada. Al cabo de media hora, hace llamar al secretario de la congregación de ritos y le entregó un folio, una carpeta. Le manda imprimirlo y enviarlo a todos los obispos diocesanos del mundo. ¿Qué contenía?
la oración que rezamos al final de la misa junto con el pueblo, con la súplica a María y la encendida invocación al príncipe de la milicia celestial, implorando a Dios que vuelva a lanzar a Satanás al infierno. En aquel escrito que el Papa le entrega al secretario, se ordenaba también rezar esas oraciones de rodillas. Lo antes escrito, que también había sido publicado en 1947, no cita las fuentes, Mm, León XIII escribió él mismo esa oración. Esto lo recuerda el cardenal Nasali, publica en 1946 un documento, un documento pastoral, y escribe él en 1946. Dice, León XIII escribió él mismo esa oración. La frase, los demonios que vagan por el mundo para la perdición de las almas, tiene una explicación histórica que nos fue referida varias veces por su secretario particular, Monseñor Rinaldo Angeli. Esto le está contando el cardenal Roca, cardenal arzobispo de Bolonia en 1946. Monseñor Rinaldo, que fue secretario, contaba, León XIII experimentó verdaderamente la visión de los espíritus infernales que se concentraban sobre la ciudad eterna, sobre Roma. De esa experiencia surgió la oración que quiso hacer rezar en toda la iglesia. Él la rezaba, por ejemplo, con una voz vibrante y potente. Dice el secretario, la oí muchas veces en la Basílica Vaticana, o sea, rezaba con fuerza. No solo esto, sino que escribió de su puño y letra un exorcismo especial contenido en el ritual romano. Eso en la edición de 1954, no en la que conocemos hoy en día, de la cual he hecho algunos videos en Instagram. Esta es la anterior. Él recomendaba a los obispos y sacerdotes, el cardenal de Bolonia dice que el Papa recomendaba a los obispos y sacerdotes que rezaran a menudo ese exorcismo en sus diócesis y parroquias. Él, por su parte, lo rezaba con mucha frecuencia a lo largo del día. Muy importante. Resulta interesante también tener en cuenta otro hecho que enriquece aún más el valor de aquellas oraciones que se rezaban después de cada misa. Resulta que Pío XI quiso que al rezarlas se hiciese con una especial intención por Rusia. Acuérdense, en Fátima ya hablaba de Rusia. Eso fue una alocución del Papa Pío XI en 1930. En esa alocución, después de recordar las oraciones por Rusia, a las que había instado también a todos los fieles en la festividad del Patriarca San José, que ya estaba fija el 19 de marzo, y después de recordar la persecución religiosa en Rusia, de la cual ya no se habla, porque cuando los católicos mueren, ahí sí no hay persecución, ahí sí no hay genocidios, ahí sí no. Pero en Rusia se persiguieron los católicos, como en la Segunda Guerra Mundial el nazismo persiguió y mató muchísimos católicos, religiosas y sacerdotes, inclusive en campos de concentración, muchísimos. Dice el Papa Pío XI, a fin de que todos puedan sin fatiga ni incomodidad continuar en esta santa cruzada, disponemos que esas oraciones que nuestro antecesor de feliz memoria, León XIII, ordenó que los sacerdotes y los fieles rezaran después de la misa, sean dichas con intención especial, es decir, por Rusia, de lo cual los obispos y el clero secular y regular tendrán cuidado de mantener informados a su pueblo y a cuantos estén presentes en el santo sacrificio, sin dejar de recordar a menudo lo antedicho, o sea, que fue una invocación ofrecida especialmente por Rusia. Miren cómo esto se conecta con Fátima, etcétera. Bueno, esto yo voy ya terminando. 26, vamos hasta la 26. Bueno, ahora sí, a ver, yo voy acá una cosa. Da para una pregunta cortica. ¿Alguien tiene una pregunta? Levanta la mano. Tiene que ser una pregunta directamente con el tema que estamos tratando. A ver quién tiene alguna pregunta directamente con este tema. ¿Nadie? ¿Aquí? Listo. Seguimos. Adelante. Dice entonces. 26. Voy volando.
Marcos capítulo 16, versículo 17. A los que creyeren les acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán los demonios. Acuérdense siempre, Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. A los que a los que creyeren les acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios. Este poder que Jesús confirió a todos los creyentes conserva su plena validez. Es un poder general, basado en la fe y en la oración. Por eso es que los fieles en el ritual del exorcismo, así no sean sacerdotes, un laico, puede hacer una invocación a Dios por la fuerza de la iglesia, de la institución de nuestro Señor Jesucristo, la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, su autoridad, puede hacer un acto de liberación, no exorcismo, pero sí liberación, inclusive un laico, por antes de tenerlo en cuenta. Puede ser ejercido por individuos o comunidades, es siempre posible y no requiere ninguna autorización. Pero precisemos el lenguaje. En este caso se trata de plegarias de liberación. Oído. Ay, es que hay un sacerdote muy bueno que hace exorcismo. Si no está autorizado por el obispo diocesano, no puede hacer exorcismos. Es más, no van a ser efectivos porque no tiene la autoridad de la iglesia. Oído. Pero un laico, un fiel cualquiera, un religioso, una religiosa puede hacer una plegaria de liberación. La iglesia, para dar más fuerza eficaz a ese poder conferido por Cristo y para salvaguardar a los fieles de emborollones y magos, ha instituido un sacramental particular, el exorcismo, que puede ser administrado exclusivamente por los obispos o por los sacerdotes, por tanto, nunca por laicos, que han recibido del obispo licencia específica y expresa. Esos son los sacerdotes. Así lo dispone el Código de Derecho Canónico en el numeral 1172. 1172. Marcos 17, 16. A quienes me acompañaran, a quienes sean fieles, me acompañaran y creyeren, les acompañarán estas señales. A quienes creyeren, les acompañarán estas señales. Así lo dispone el derecho canónico, que nos recuerda también cómo los sacramentales se valen de la fuerza de impetración de la Iglesia a diferencia de las oraciones privadas y cómo deben ser administrados observando cuidadosamente los ritos y las fórmulas aprobadas por la Iglesia. Todo dentro de la ortodoxia, la disciplina. De ello se deduce que solo el sacerdote autorizado, además de algún obispo, o sea, el obispo ya podría hacerlo, corresponde el nombre de exorcista. Entonces aquí alguien me pregunta, Camilo, buenas noches. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer los laicos? Entonces, nosotros los laicos, yo creo que ya les compartí el libro, no se lo voy a compartir también aquí en el chat, lo que los quieran se lo comparto. Es el ritual de exorcismo mandado, la nueva edición del ritual de exorcismos, aprobado por San Juan Pablo II en 1998. Es muy claro, lo que un laico o un religioso o un sacerdote no exorcista puede hacer son las plegarias de liberación, que se puede llamar como plegaria de liberación, no exorcismo magno. Plegaria de liberación, oído. Plegaria de liberación. Y hay unas oraciones especiales que están en ese ritual de exorcismos. El exorcista debe atenerse a las oraciones del ritual, pero hay una diferencia respecto a los demás sacramentales. El exorcismo puede durar unos pocos minutos o prolongarse varias horas o varios años, como el famoso exorcismo a Marta que hizo el padre Fortea, que fueron varios años. Bueno, el objetivo del exorcismo es doble. Se propone liberar a los poseídos. Este aspecto lo ponen de relieve todos los libros sobre la cuestión. Pero antes aún tiene un fin de diagnóstico, que con demasiada frecuencia es ignorado. O sea, efectivamente el exorcismo se hace ¿para qué? Pues para liberar al poseso, así de sencillo. Pero también tiene un previo. Y ese previo es un diagnóstico que el sacerdote exorcista hace de la persona que presumiblemente está posesa. Es verdad que el exorcista, antes de proceder, interroga a la persona misma o a sus familiares para cerciorarse de si existen o no las condiciones para administrar el exorcismo. Pero también es verdad que solo mediante el exorcismo podemos darnos cuenta con certeza de si hay intervención diabólica o no. Todos los fenómenos que se produzcan
por extraños o aparentemente inexplicables que sean, pueden encontrar en realidad una explicación natural. Entonces, miren la desconfianza que debe tener el exorcista. Por eso entra también hay una gracia de estado. O sea, hay una cierta realidad, una presencia preternatural que inclusive el mismo exorcista, por el hecho de ser nombrado exorcista oficialmente, tiene una gracia de estado que le ayuda a discernir si hay ahí o no la existencia de una acción diabólica. Entonces, si no, lo primero que hace es remitirlo a un psiquiatra o cualquier cosa, cualquier otro profesional de la salud. Mm, También advierte el Padre Amor. Tampoco la suma de fenómenos psiquiátricos y parapsicológicos es un criterio suficiente para el diagnóstico. No, no es lo único. Solo mediante el exorcismo se adquiere la certeza de encontrarse ante una intervención diabólica. 22, 26, 30. Un saltico aquí porque ya pasamos las 8. 30. Con todo, bueno, hay unos casos rarísimos, un caso, por ejemplo, aquí. Me ocurrió el caso de una muchacha de 14 años, afectada desde hacía pocos días, que parecía furiosa, pateaba, mordía, arañaba. Bastó un cuarto de hora de exorcismo para librarla completamente. En un primer momento se había caído al suelo como muerta, hasta el punto de hacer recordar el episodio evangélico en que Jesús liberó a aquel joven con quien los apóstoles habían fracasado. Después de pocos minutos de recuperación, la niña corría por el patio jugando con su hermanito como si nada. Pues normalmente después del exorcismo viene la amnesia, en la cual el poseído, una vez liberado, no recuerda nada. Con todos los casos como estos son rarísimos, en 15 minutos una cosa rarísima. A ver que esto todavía tiene alguna cosita de batería. Con todos los casos como estos son rarísimos, o bien se producen si la intervención maléfica es muy ligera. La mayoría de veces el exorcista tiene que vérselas con situaciones enojosas, porque ahora ya nadie piensa en el exorcista. Bueno, voy a exponer un caso típico, dice el padre Amort. Un niño manifiesta signos extraños. Los padres no profundizan, no le dan importancia, piensan que cuando crezca todo se arreglará. También porque inicialmente los síntomas son leves. Luego, al agravarse los fenómenos, los padres comienzan a dirigirse a los médicos, prueban con uno, luego con el otro, siempre sin resultados. Una vez vino a verme una muchacha de 17 años que ya había sido visitada que ya había visitado las principales clínicas de Europa. Al final, por consejo de algún amigo o saberlo todo, nace la sospecha de que no se trata de un mal debido a causas naturales y le sugiere ese saberlo todo, el amigazo, que recurra a un mago, vaya donde un mago. Desde ese momento el daño inicial se duplicó. Solo por casualidad, a consecuencia de quién sabe qué sugerencia, se recurre al exorcista. Pero entre tanto han pasado varios años y el mal está cada vez más arraigado. Justamente el primer exorcismo habla de desarraigar y poner en fuga al demonio. En este punto necesitan muchos exorcismos, a menudo se practican durante años y no siempre se llega a la liberación. Entonces, claro, como es poco frecuente hablar de ángeles y de demonios y de exorcismos, cuando alguien tiene un problema de estos, termina acudiendo a quien no debe, porque a nadie se le ocurre recomendarle, vaya donde el párroco, que el párroco la vea, que le recomiende ir al exorcista, sí o no, a nadie se le ocurre. Pero como esto no se habla, el demonio trabaja más fácil. Dice él, pero repito, los plazos del tiempo son de Dios. Bueno, termino por acá. Voy terminando ya. Son de fundamental importancia la frecuentación de los sacramentos y una conducta de vida conforme al Evangelio. Es palpable el poderío del rosario y en general el recurso a la Virgen María oído para el exorcismo. Es muy poderosa la intercesión de los ángeles y los santos. Son utilísimas las peregrinaciones a los santuarios, las cuales son a menudo lugares elegidos por Dios para la liberación preparada por los exorcismos. Aprovecho para, no se olviden, la peregrinación que tenemos en el mes de octubre, Europa, Francia y Portugal, Lourdes, Medalla Milagrosa, Notre Dame de París, Chartres, donde está el velo de la Santísima Virgen. Esto dispone el corazón para que el demonio esté lejos, como echarse un repelente contra demonios, peregrinar.
Dios nos ha prodigado una enorme cantidad de medios de gracia. Depende de nosotros hacer uso de ellos. Cuando los evangelios narran las tentaciones de Cristo por obra de Satanás, nos dicen como siempre que Jesús rebate al demonio con una frase de la Biblia. La palabra de Dios es de gran eficacia, como también lo es la plegaria de alabanza, ya sea espontánea, en particular, bíblica, etcétera, los salmos, los cánticos de alabanza a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y no, ya, seguimos ya para nuestra próxima clase el martes. Yo voy a terminar por acá. Este tema es apasionante no por curiosidad, sino para conocer cómo se mueven las aguas de lo sobrenatural, a veces sin que nosotros no tengamos ni idea que estamos metidos en esas aguas. Entonces esto nos abre los ojos, cuidado que ahí está, Él actúa, hay que protegerse. Y sobre todo, la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, tienen un poder absoluto en contra del demonio. Entonces, si yo estoy del lado que conviene, que es del lado de Dios, si Dios está conmigo, ¿quién puede contra mí? La enfermedad, la tristeza, el abandono, el dolor, nada. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Bueno, que la Santísima Virgen les bendiga muchísimo, que nos protejan los ángeles de la guarda y vamos a hacer la oración que compuso entonces León XIII. A ver, vamos aquí a la página. Aquí yo lo busque. Se me va Miguel. Se va a acabar esta batería. Miguel. Aquí está. De una, eso fue rapidito. San Miguel Arcángel defiende. Aquí está San Miguel. Lo ponemos aquí. San Miguel. Está San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla contra las maldades, las insidias del diablo. Sé nuestra ayuda. Te lo rogamos suplicantes. Que el Señor lo ordene. Y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te viene de Dios, puedes lanzar al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel Arcángel, ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros. Invitados de nuevo antes de cerrar. Congreso Mariano Nacional, 30 de mayo. Escriban por el interno, les doy toda la información. Quedan algunos cupos todavía. Toda esta exposición sobre la lucha del bien y el mal a lo largo de la historia de los ángeles, la acción de Nuestra Señora, va a ser desarrollada ampliamente por expertos ese día, así que no se lo pueden perder. Como no se pueden perder la próxima clase que tenemos el martes que viene. Que Dios les bendiga. Compartan este video que queda aquí en Instagram también con todos sus contactos. No se olviden. Y bendiciones. Ya terminé. Muchas gracias. Que estén muy bien. Dios les bendiga. Que descansen. Bueno, Descansen. les voy a mandar los libros al WhatsApp. Chao. Gracias.